Hola, Listo. Hola, hey, hola, hey, ¿qué tal? Qué ¿cómo bien que estás? funciona, que funciona ahora sí, que sí encontraste tiempo para la entrevista. Me alegra Claro, mucho. claro, Eh, igual. dijiste el viernes que íbamos a conversar, pero tenías una sesión de fotos o algo así. Sí, sí, tenía una sesión de fotos y no la había Ok. agendado y la olvidé total.
Y bueno, empezamos temprano y terminé ujú. un poquito con más tiempo del usual y no alcancé a hacer pues, la videollamada aquí para, pues, hablar del tema que me habías comentado. Sí, ¿en qué parte de Panamá estás por ahora? ¿Estás en la costa, en la playa? Sí, vivo en Playa Venado, Ah, que ya, es qué bien. sí, es parte del interior del país. Ujú, Y bueno, en realidad es una playa y bueno, es parte de mi provincia donde yo nací. ujú, Es muy linda, tiene mucho intercambio cultural, la verdad. Hay demasiados ujú. extranjeros aquí. Eh, Hay una comunidad de israelíes también aquí en la Israel, playa. israelíes. Ujú, Ok, ujú. ok. Y digamos que se intercambia mucho entre panameños y israelíes también el del vocabulario, tanto de español al hebreo también. Es muy Interesante. lindo. Me gusta mucho cómo se ve la comunidad, cómo se ayuda. Es Ujú. muy lindo, la verdad, de ver. Ah, muy bien, qué bien. Y Sí. es una provincia como en la playa, pero quería preguntarte, ¿cómo está la situación en Panamá para saber, ¿no? ¿Qué, qué está pasando actualmente en Panamá? Eh, ¿Qué me Bueno, puedes contar? actualmente estamos pronto a tener elecciones Ajá. para escoger al nuevo presidente de la República. Va a ser el 5, domingo 5. Mm, Y bueno, está un poco reñido, tiene un poco diferentes partidarios, no tienen muy buenas credenciales, si te soy honesta. Si ujú, yo te doy una opinión personal, no me siento alineada con ninguno de los partidarios que actualmente van a la cabeza, pero al final sí se tiene que ejercer un voto y tomar una decisión, porque al final es la persona que toma la rienda del país y toma claro. las decisiones de nosotros como pueblo y de dirigirnos hacia, bueno, si no somos conscientes de lo que está pasando actualmente alrededor del mundo, Ujú, estamos en varios conflictos bélicos que podrían terminar en guerra. Y si no ujú, estamos más conscientes y nos damos cuenta de que la situación de elegir un presidente no solo incluye a la hora de cómo dirigir nuestro país, sino incluye a la hora de cómo podamos afrontar una futura guerra si llega a suceder. Es ujú. algo muy crucial, ¿sabes? Es importante saber elegir a una persona correcta que nos represente como Panamá. Bueno, la cuestión de las guerras sería algo más global, ¿no? Porque en Sí, Panamá, directamente Panamá no estaría tan involucrado, ¿no? de cierta manera sí, porque tenemos el canal de Panamá. Ese es el Ok, punto. claro. Es una maravilla contar con el canal de Panamá, pero también una debilidad, porque a la hora de estos tipos de temas, Ujú, Panamá entra como un punto estratégico. ujú, Entonces, quien tenga posesión de ese punto estratégico influye mucho en estos conflictos bélicos. ujú. En el caso de que Recuerda que se... Panamá es fuente del mundo y corazón del universo. Ese es nuestro lema. Ujú. Sí, claro, ¿no? Muy, muy importante país, sobre todo también por Entonces, muy esas... importante también ver que ese lema tiene un trasfondo y tiene que ver mucho con el que pues somos un puente donde cruzamos Claro, demasiadas cosas aquí y que influyen también. claro. Sí, por eso mismo, no solo en el ámbito de las guerras, que por el momento no son tan directamente una cuestión de Panamá mismo, pero otros problemas, ¿no? Supongo que en Panamá también hay problemas de migración, de la gente que todos quieren venir Actualmente al norte. también, Mm, sí, de hecho sí. hay una problemática muy fuerte ahorita Ujú, en las fronteras por la cantidad de personas que están cruzando y la cantidad de personas que ujú, se ven vinculadas con violaciones, algunos hasta lamentablemente nos llegan a quitar la vida y nunca ujú, llegan a cruzar porque es muy peligroso. El tapón de Darién es una área muy peligrosa y llena de guerrillas, no solo de parte del área o de guerrilleros de parte del área de Panamá, sino de parte del área de Colombia. ujú, ujú, Entonces, es un tramo que muchas personas se arriesgan a tomar por el sueño este de vivir una mejor vida,
pero también es un riesgo a tomar porque depende de la vida de ellos y de las mm, familias que vengan con ellos. claro, sí. Mucho riesgo. No, no sé, Ujú, mucho, así siempre mismo es. pienso cómo pueden ser tan valientes, casi que Exacto. Incluso mm, madres con hijos recién nacidos. No sé increíble, cómo sí. pueden, la verdad. Creo que la Ujú, idea o la esperanza del sueño de una mejor vida, creo que es la mejor fortaleza que tienen ellos. Y ujú, eso es un punto en darles y preguntarse qué tan mal están viviendo ellos en sus países, que exacto. se, que se arriesgan, ¿sabes? Sabiendo aún que quizás lo más Mm, probable es que no puedan salir con vida de todo ese tramo que es muy difícil. Hay entrevistas, o bueno, se hizo un documental referente a Darien precisamente y ujú, que hablaban de cómo las mujeres vivían ciertas experiencias traumáticas y que no le recomendaban a personas que no tenían la menor idea de cómo era todo el tramo de realizarlo, porque en realidad era una odisea y que ujú. daba mucho miedo. Que si ellas tendrían que volver a escoger vivir la experiencia, no lo harían. Me imagino, claro. Pero Porque bueno, nadie les advirtió. mm, Actualmente no se habla sobre los peligros que hay. Se trata mm, de enmascarar la situación con que solo es peligro de la selva. No, hay mucho más mm, peligro dentro de esa selva. ujú. Sí, es como muy enfocado en la historia de llegar a un lugar donde tengas muchas ganancias fáciles y por eso la Exacto. gente, pero no se piensa en los riesgos, como dices. Pero focalizando un poco el tema a la parte indígena, que es el tema de mi presentación el lunes en la Universidad de Hamburgo. Eh, Quizás también por ese lado la cuestión de la naturaleza es otro punto que es también importante, supongo, en las políticas panameñas. Actualmente se discute también lo que es el Sí, extractivismo y esto. de hecho, no sé si viste en las noticias, vimos Ujú, noticias mundial. Bueno, ujú, espero que en muchos países o en los que no haya llegado algún día llegue, le vea la ujú, pelea que tenemos por una mina que iban a hacer acá y que ujú, influía mucho tanto en el agua como en la selva, en los bosques con los que cuenta Panamá. Y fue ujú, el activismo y las protestas fueron tan grandes, o sea, ujú, cerramos el país a nivel nacional que básicamente nos tuvieron que escuchar sobre nuestras exigencias y el no rotundo a abrir nuevamente una empresa que quiera explotar totalmente una parte de nuestro territorio ujú, en pro a minas. Y bueno, al final no solo es la mina, sino todos los residuos tóxicos que vienen con ellos. Y que al ujú. final sedimentan el suelo y el agua consigo mismo. Y bueno, esto es muchas veces relacionado con las poblaciones indígenas. En un primer punto, quizás por esta relación que se tiene con el cuidado de la naturaleza, casi espiritual también, ¿no? Con la naturaleza. Así mismo. Y también Sí, muchas de veces hecho, porque los indígenas mismos viven en estas regiones donde se quieren explotar los recursos, ¿no? claro, de hecho, parte Ujú, de las protestas también incluyeron indígenas. ujú, De hecho, fue una parte muy fuerte porque hubieron indígenas que fueron agredidos y bueno, al final es su hogar, ¿sabes? claro. Y también es nuestro hogar, porque gran parte de esa tierra eh, es parte de nosotros somos todo, no solo una parte de nuestro territorio. Y si dejamos que suceda algo así, Ujú, estamos permitiendo que sucedan muchas cosas más en el futuro y el ambiente o ujú, el ir en pro al cambio climático que eventualmente va a mellar ujú, mucho ujú, nuestro país y muchos otros. En el futuro es muy importante tomar acción en este momento y no esperar a que las consecuencias estén ya totalmente presentes para tomar acción en ello, en especial en la hora de preservar la flora ujú, y pelear con los territorios que aún son reservas naturales y que quieren ujú, muchas ujú, empresas comprar y construir en ellos. ujú. Tú Tal el caso en Brasil, ujú, indígenas peleando en Brasil por reservas que se supone que les pertenecen y ahora muchas empresas las quieren poseer para construir ahí ujú, complejos turísticos y muchas cosas más. Prometen que van a cuidar el ambiente y al final no es así. ujú.
Claro, tú mencionabas algo de tu pueblo ahí en la provincia. ¿Qué tipo de pueblo, qué te refieres con tu pueblo en la provincia? ¿Es Bueno, una me refiero, comunidad es una indígena? comunidad muy, no, actualmente no vivo en una comunidad indígena, Ah, ok. nací en una comunidad Ajá. donde, de hecho, el lugar donde nací se llama La Huaca, que significa entierro de indígenas, y donde nací o en mi casa había una parte donde si podías encontrar entierros de indígenas o partes de cerámicas o Ujú, cosas que habían creado los indígenas, porque la verdad es que Panamá tiene presencia mucho de huacas o de entierros indígenas que nunca llegaron a mostrarse en museos arqueológicos y que ujú. tienen mucha información sobre qué somos nosotros como cultura indígena. Mm, interesante. Pero entonces ahorita en tu pueblo no es una cuestión indígena. ¿Hay igual algún tipo de No, movilización política en tu pueblo? Algo así, actualmente en mi pueblo no. ¿no? En otras áreas sí, y de hecho sí he apoyado a algunas activistas que están en pro de eso. De Ok, hecho, aquí ok. donde vivo hay una chica que viene mucho, que sí es en Verá, Ujú, y viene mucho a mostrar lo que son las artesanías también, para mostrar mucho lo que es el ujú. arte o las artesanías que crean los indígenas, y también tiene mucha cultura. Claro. Bueno, y de ahí esa pregunta que tenía acerca de tu nombre es mi intuición correcta, que es como de origen indígena o No, por... Lali Jupán es una mezcla. Yo Ajá. soy una mezcla por parte de mi padre de raíces indígenas y por parte de de mi madre de raíces asiáticas. Entonces, Ujú, digamos, bueno, si vas profundo a la historia de lo que es un indígena, no sé si sabes que cruzaron del lado asiático o ujú, del lado europeo al latino, y que básicamente somos asiáticos que evolucionaron y cambiaron de piel para adaptarse al ambiente que es. Entonces ujú, digamos que tengo una mezcla de los dos indígenas, tanto de Asia como de ujú, acá de América, que es algo muy lindo porque hay ujú, mucha gente que cree que soy indígena de, no sé, de Tailandia, de Polinesia, de esos ujú, lugares allá. Y la verdad que cuando estaba pequeña recibí mucho bullying por ujú, tener rasgos indígenas. Acá ujú. le llamamos cholo a los indígenas Sí, y también así me conozco llamaban esa de palabra. pequeño. Mm, De hecho, bueno, cholo es una mezcla de mestizo con indígena, y la persona que ujú. nace le llaman cholo. A mí me llamaban chola, Ok, pero sí. precisamente por eso. Al inicio lo tomé como un contexto difícil porque Ujú, era la única en mi escuela que tenía los rasgos. ujú, Y claro, fue difícil porque era una niña, no entendía por qué me llamaban así. ujú, Hasta que obviamente crecí y entendí el término de llamar cholo chola, porque ujú. obviamente lo hacen en un plano despectivo. Pero Porque antes, bueno, ujú. No, quería no, pero preguntarte, antes de que vayamos más adentro en el tema, esa parte de la infancia me parece también interesante, si es que también hubo alguna enseñanza de la cultura indígena por parte de tu papá o alguna sí, enseñanza de la escuela, quizás menos. sí, hubo muchas, Sí. tanto de todas nuestras comarcas, Ujú, de las ceremonias, del pintar la jagua en la piel que dura aparentemente 2 semanas. De hecho, la he tenido en mí, muy linda. La ujú, vestimenta también, los bailes. Lo que nunca he tenido la experiencia de entrar en una ceremonia de ellos y poder ser parte de sus rituales, pero sí, eh, de propia persona sí hago algunos, porque me gusta, bueno, si has visto mis anteriores podcasts, ujú, en pro del ambiente y de conectar con nuestra Pachamama, porque al ujú, final ese es el punto de mis podcasts, ujú, crear más conciencia a la hora de conectarnos con la naturaleza y no solo verla como algo que nos rodea, sino como algo que nos puede ayudar a sanar, tanto ujú, interiormente como exteriormente. Y creo que esa era una parte muy importante, que los nativos o indígenas eran conscientes y por eso respetaban ujú, y hacían tantas ceremonias en pro a ellos, que son para mí los verdaderos dioses de ujú, cada uno. ujú.
los que Bueno, no. entonces tu padre ya te había enseñado un poco de la cultura indígena desde niño. Sí, además que era imposible no hacer preguntas porque como te dije, donde Mm, nací, claro, encontrabas entierros de claro. indígenas en todos lados. O sea, incluso jugando en el patio podían encontrar entierros de indígenas. Ujú. Pero entonces, ¿cómo fue la experiencia de la escuela? Ahí eras como diferente y Claro, eso también supongo que te hizo quizás alejarte un poco de tus tradiciones indígenas y querer adaptarte quizás a otro tipo de cultura. así fue, Así. Ujú. totalmente, así fue. Me alejé totalmente. Ah, De hecho, odié un tiempo el verme fisiológicamente o físicamente con rasgos indígenas, porque como te dije, después de la escuela también viví bullying en mi colegio. mm, mm, Entonces, de cierta manera en mi país hay una parte que acepta mucho la cultura indígena y hay otra parte que la aborrece, la ujú, humilla o la minimiza por no ser como, somos como, como una comunidad que lo que predomina es su amor por la naturaleza, no el dinero. Y sabes que vivimos en un mundo capitalista, donde para que seas escuchado tienes que predominar el dinero. claro. Entonces es un cambio, dos mundos que tratan de básicamente coexistir. Y es difícil, especialmente las personas que, como te digo, tenemos ascendencia indígena y tenemos que vivir muchas veces el bullying precisamente por eso, el bullying Ujú, de, de los términos que más que todo son para definirnos, pero no para humillarnos. ujú, Y ujú. se han colocado más bien para todo eso. Pero ¿cómo es que a pesar de estos bullings y experiencias malas, tú decidiste de todas maneras descubrir otra vez estas raíces indígenas? ¿Por qué Bueno, decidiste hacer eso? bueno, un tiempo sí estuve en negación. De hecho, no sé, como que trataba de incluso cambiar el color de mi cabello porque quería tratar de negar mis raíces indígenas, sinceramente. Mm, Y llegué a una desconexión de mi ser total que creo que no me conocía realmente. Era como tratar de ser una persona que no eres y al final si tú quieres brillar totalmente en la full experiencia de quién eres tú, tienes que empezar aceptando tus raíces. Y bueno, conocí una persona que hacía ceremonias, ella es de Colombia, y me comentó también de raíces indígenas, y me comentó que para empezar a ser mi propio yo o empezar a conectar con mi propio yo, primeramente tenía que perdonar mis raíces y hacer como una ceremonia en donde tenía que abrirme a ellos y aceptar que ellos ujú, no son lo que me hacen menos, sino todo lo opuesto y son mis fortalezas. Y cuando vi eso y realicé eso, mi vida cambió. ujú, Y ahí fue donde decidí empezar a hablar por ellos. Aunque no tenga mucha idea de cuáles son sus costumbres o tradiciones del anterior de mis ancestros, quiero indagar y aprender de ellos y con ellos también hacer aprender a muchas personas ujú, en cosas que se están perdiendo y que son muy lindas rescatar, como son las ceremonias, los bailes, todo lo que ellos honran, el mm, respeto a la naturaleza, el claro, coexistir en balance con la naturaleza y no destruirla, es lo que más admiro de ellos. ujú. Esa parte me parece también bastante choqueante. Tú hiciste este podcast con una chica que se llamaba Okay. Nicole Ortega, exacto. Y Ujú. ella escuché alguno de sus podcasts y decía algo del el pasado ancestral y dijo una frase que se me quedó grabada, que es que los antepasados quizá han matado a mucha gente y esa es como tu vida pasada, en cierto modo, eso te afecta también. Y es en el Claro, son caso, los traumas transgeneracionales. ajá, Ese, de ahí parte el podcast. Y en los ujú, traumas transgeneracionales sí, pues mi persona, digo yo como panameña y de ancestros,
claro. indígenas, tengo que tocar el tema de los indígenas precisamente porque son mi raíz y porque parte de mi trauma transgeneracional es el que me haya sentido ofendida de que me llamaran chola, Ujú, porque viene de una información o una herencia de mis antepasados donde probablemente también se sintieron heridos o humillados de cierta forma de claro. la connotación, ¿sabes? Y yo lo cargué conmigo durante mucho tiempo y eso me alejó de mi propia persona Ujú, y de mis propios ancestros. Y eso también es gran parte de lo que queremos tratar en nuestro podcast y de los traumas transgeneracionales que ujú, tienen que ver con nuestros antepasados y ujú, que inevitablemente tienden a llegar a indígenas, a nativos, porque ujú, todos alrededor del mundo siempre partimos de nativos ujú. de nuestra tierra natal y que nos dieron la oportunidad de estar en este momento presente ahora. Claro, pero quería tocar este punto. También el redescubrimiento de herencia no indígena, sino tal vez europea, ¿no? Que es justamente esa sanación de esos ancestros. Es quizás también muy importante porque fueron ellos, los ancestros de europeos, quienes pusieron esta, Esta herida. esta herida, sometimiento, ¿cómo se dice? Pero, Sometimiento tú, de... pero si te vas más en la historia, en realidad ¿sí? es una herida que se transmite, porque ellos también vienen de Ujú, saqueos, de claro. muerte, ¿sabes? Entonces no solo es una herida que viene, que viene de afuera o de un punto, sino que viene de generación entre generación, de Ujú, diferentes grupos raciales de diferentes países. Viene, es una herida universal. ujú, Esto, lo que te estoy hablando es una herida universal que tiene que ver con un trauma transgeneracional, porque el saquear y el invadir otros lugares es ujú, algo que viene sucediendo durante lo largo de la historia. Entonces, si te das cuenta, es una herida profunda que claro. abarca casi a todos. Y por eso Sí, es tan importante este tema también. súper importante y también doloroso que la gente siga creyendo cosas tan absurdas como superioridad de razas o cosas así bien retrógradas de visiones neorracistas y que deberían de ser eliminadas, que ya no deberían de estar funcionando en esta Ese sociedad racismo. moderna, ¿no? Ujú. Sí, Entonces, y me parece ah, muy bueno los, el trabajo que haces, ¿no? Para redescubrir esas partes gracias. ancestrales. Mm. Em, pero volviendo al tema de la cultura indígena, remencionabas el aspecto de la naturaleza como súper primordial, ¿no? Eh, Claro. eh, además de eso, ¿alguna otra s- aspecto de la cultura indígena que sea importante rescatar? Sinceramente, el aspecto más importante es el que se ha escuchado. Mm, ajá. Ese es el aspecto más importante a rescatar de la cultura indígena, porque actualmente todas las tribus indígenas, por más que pidan a los gobiernos que se respeten las partes de sus territorios que son reservas, muchas de ellas no están siendo escuchadas. Y mucho de sus territorios se está haciendo más y más pequeño Ujú, y nos estamos quedando con menos cultura acerca de lo que son las tribus, de cada una de nuestras tribus, de qué ceremonias tienen. Ahora ujú, vivimos en un sistema de capitalismo y es cierto que las escuelas deben enseñar cómo los niños deben defenderse cuando salen a un mundo empresarial o profesional, pero también deben enseñarles cómo conectar con la naturaleza y creo que volver a las culturas indígenas ujú, y precisamente pedirles a ellos que le enseñan a los niños del futuro ujú, cómo conectar con nuestros ancestros y con la naturaleza y cómo respetarla, es el punto base para poder salvar nuestro mundo en el físico en general. Porque estamos en decadencia, el cambio climático está acabando lentamente con nosotros. Y ujú, creo que los indígenas tienen la clave, el ujú, punto clave para ayudarnos a preservar el planeta en sí y poder hacer sí, un cambio real mm, y que podamos darle vida a nuestra madre tierra o Pachamama que lentamente está llorando y lo puedes escuchar en todos los terremotos, tsunamis y mm. las cosas que están sucediendo.
Entonces Sí, sí es importante conectar con eso. ahí uno podría estar más concuerdo contigo. Sí, me Y- parece exactamente así como dices, que justamente a través de la religión indígena también, porque Exacto. ellos Todas también... las prácticas que ellos tenían eran pro en preservar, adorar y mantener la naturaleza Ujú, en un constante equilibrio, en donde ellos incluso ujú, cazaban, comían, se levantaban todos los días, pero tú podías ver los bosques, los ríos, como si no hubiera pasado nada. ¿Por qué? Porque ellos entendían el balance que hay que ver. Se puede ujú, cazar, pero puede haber un balance, no como el capitalismo que te enseña que tienes que más, más, más. Y ujú, eso es lo que tenemos que aprender de ellos, a encontrar ese balance, y creo que en ese balance vamos a encontrar la clave para poder preservar ujú. y darle un descanso a la madre tierra que lo necesita mucho. Además me parece muy, muy bonito esta relación de lo pragmático con lo religioso. O sea, que las cosas naturales que vemos el día a día se vuelven sagradas, ¿no? Entonces no es Lo como son, algo que lo no se son. ve que es sagrado, sino es el sol, la tierra, cosas que de verdad estamos en contacto. Esas cosas Es son que lo si sagrado. vamos, Ujú, es que si vamos a las culturas ancestrales, la ujú, mayoría, y si estudia las culturas ancestrales, y que me llama mucho la atención, ujú, todas ellas adoraban el sol, la luna, claro, el agua, no solo los indígenas. Entonces eso también es algo que se repite durante toda la historia, no solo la guerra, sino el adorar a la naturaleza, porque esta es la que nos da ujú, la fuente para subsistir cada día. claro, Entonces, precisamente es eso lo que hay que reconectar, reconectar con nuestros ancestros indígenas o nativos de cualquier punto donde hayamos nacido, y poder empezar a honrar a la tierra ujú, de una manera respetable, de una manera consciente. Esa es la palabra, de una manera consciente. ujú, Conectar con la claro, naturaleza de una manera consciente. No solo en el mundo capitalista, sino en el mundo espiritual. ujú, Conectar de una manera consciente y escucharla realmente. Porque ujú, cuando la escuchas realmente, te escuchas a ti ujú. también. ¿Qué te refieres con eso? Que te escuches a ti. ¿Cómo? No, no entiendo muy bien. O sea, tú ¿Cómo? escuchas a la naturaleza y eso es una reflexión también interna. ¿En qué Lo sentido? es. Porque cuando escuchas a la naturaleza, haces contacto con ella y ella te ayuda a sanar de cierta manera. Y muchas veces personas que tienen Claro. traumas, ansiedades, depresiones, es porque viven en un constante survival mode, o modo sobreviviente, en donde tienen que vivir en un mundo capitalista y no Mm, se conectan con nada, ni siquiera con su propio ser. Y ujú, precisamente eso es lo que también nos enseñan las mm, culturas o las tribus indígenas, a conectarnos con nosotros mismos y a ser fiel a nosotros mismos. Porque mm, si ves, por ejemplo, en el caso de Pocahontas, en la película, lo que más señala es cómo ella se mantuvo fiel a sí misma y ujú, a su tribu y a todo lo que ella respetaba, y cómo conectaba a ella con la naturaleza fue la fortaleza que le ayudó a afrontar todas las situaciones que tuvo y que al mm, final lograran un buen desenlace. claro. Bueno, ahora que mencionas la película de Pocahontas, tú entonces sí viste la película de Disney, esa Claro, estrenó era imposible. Todo el mundo me llama toda la... Pocahontas. Claro, sí me imagino. Sí, bueno, ¿y qué te parece la película en general? Es, es- Bueno, si nos vamos al plano histórico, mm, sabrás que esa no es la verdadera historia de exacto. Pocahontas, Ujú, pero si vamos a un plano en donde hay poco material acerca de los indígenas, hay pocas películas acerca de indígenas o de tribus indígenas, pienso que se haya abierto solo un pequeño espacio ujú, en en el título Pocahontas, es más que suficiente para abrir una brecha a muchas personas que no tienen la menor idea que son indígenas. ujú, Y no lo veo como algo malo, porque tiene muchos detractores, sino que lo veo como un punto bueno porque también influye en muchas personas que quizás se hayan sentido
conectadas a todos esos ancestros, pero no tenían la menor idea y ven la película y dicen, wow, ahora entiendo. Y se va mucho ujú, más profundo a aprender también de nuestros ancestros y a darle el respeto que merecen. Entonces también enseña mucho como mujer el empoderamiento, ujú, al, al mantenerse firme, a ser valiente, a sentirse apoyada por su tribu también. Es algo muy importante en mostrar acerca de las tribus y es que son muy unidas y es lo que los ha mantenido en pie durante generaciones, mm, incluso con todas las cosas que han sucedido a lo largo de la historia con las tribus indígenas, siguen vigentes y han sido uno de los pueblos más arrasados alrededor del mundo. Casi no queda nada de lo que son tribus indígenas y que ancestros, sí, o bueno, nosotros, los creadores del próximo futuro, de las próximas generaciones, podamos ser conscientes de que no solo soy Aralis o Lali de ahora, sino ujú, también soy parte del indígena que estuvo años atrás y que hizo el trabajo para que yo me encuentre aquí y que yo pueda ver en mí que hay una parte de mí y que es parte de ellos y así ayudar a mucha gente a que también vean eso mismo y puedan conectar con sus raíces indígenas, mm, creo que es un paso muy importante para cada uno como persona. mm. Sí, en la película también bueno, es bastante romantizada, ¿no? O sea, es la historia del amor entre el Sí, John claro, Smith que bueno, viene de también, Europa, ¿no? sí, Entonces, bueno, al final recuerda que él se fue, ajá, ella se quedó. Entonces, ah, bueno, sí fue un poco romantizada. La verdad, bueno, también tenemos que ver que el contexto o quienes crearon la película era Disney, así que tenían que tener algún contexto romantizado. claro, Y más por si era, bueno, la princesa, que casi todas tienen una historia de amor romántica. mm, Pero me gusta también el hecho de que no solo pusieron el lado de Pocahontas romántico, sino el lado de Pocahontas valiente, el lado de Pocahontas que pelea por su tribu, el lado claro, de Pocahontas que conecta con su abuela, que ya murió, pero que se pudo conectar con ella mediante, ¿cómo? Un árbol, ujú, naturaleza. sí, Cómo el conocerse también a ella, incluso podía hablar con animales y entenderlos. mm, Nosotros no sabemos si quizás eso sea capaz, pero nosotros cortamos esa línea hace muchos mm, millones de años atrás, ¿sabes? Y es lo que queremos rescatar, la capacidad de poder entender a los animales, no hablar el mismo idioma que ellos, ujú, sino conectar tan profundo con la naturaleza que podamos entender qué ellos nos quieren decir, porque ellos también tienen muchas cosas que decirnos y aportar a nosotros, y no necesariamente en nuestro idioma, pero sí aprendiendo a conectar con ellos, porque mm, los animales también son importantes en nuestro planeta. claro. Em, Quería relacionar tal vez un poco este tema del amor, el romanticismo en Disney, porque tú en el podcast que vi con tu amiga Ortega, Ujú. hablabas de la importancia de uno mismo, de vivir siempre como en en un estado de amor y tratar de eh, encontrarse con el otro en un sentimiento de amor. Pues, es difícil, con la palabra amor se puede decir muchas cosas y o sea, tiene diferentes significados, ¿no? Pero, ¿crees En realidad que... no tienen diferentes significados. Ujú, Nosotros le dimos diferentes significados. Amor va a seguir siendo amor en cualquier lugar. Es nosotros la percepción que abarcamos con la palabra amor, lo que definimos realmente, qué es lo que significa la mm, palabra. Pero amor es solo una cosa, amor. ujú, Que lo vea diferente es porque probablemente tenga muchas cosas que trabajar en sí. Y precisamente eso, incluso cuando vemos todas las heridas transgeneracionales que tenemos con amor, podemos sanar. Por eso te digo que esto es mm, percepción de tomar las herramientas que tenemos actualmente y no verlas como accesorios, sino herramientas principales para ayudarnos, no solo a nivel espiritual, mental y físico, sino profesional y también a la hora de conectar ujú, exteriormente con tantas personas y lograr los objetivos que queremos. Mira, yo empecé desde nada, no creía en mí en lo absoluto.
Y ahora estoy hablando con una persona de otro país sobre la cultura indígena. mm, Me explico, una persona de otro país quiere saber sobre la cultura de mi país, de mis ancestros indígenas. Entonces, ves, aquí hay una semilla que está creciendo. Y eso es mm, lo que quiero que siga creciendo en muchas otras personas. ujú. Ok. Exacto, ese rol que estás tomando ahora en tu vida, supongo, de transmitirlo a través de las redes sociales, por ejemplo. Y, Exacto, eso es una base. ujú, Y utilizar las redes sociales no como, no solo mm, para mostrarte a ti como persona, sino también para mostrar muchas cosas que son importantes mm. actualmente. Entonces tú intentas también transmitir este mensaje de que a través del amor uno puede sanar y esto lo relacionas también con la sanación ancestral. Claro, Ese es como tu eh, objetivo. ¿Cuál es más o menos tu objetivo en esta transmisión de sabidurías indígenas por las redes sociales? bueno, si ves en muchos de mis posts o de historias que he compartido en mis redes sociales, se Ujú, centra mucho en el amor propio. Y ujú, el amor propio empezó en mi persona cuando empecé a realizar que tengo también ascendencia indígena y que más que negar quién soy yo y tratar de cambiar mi fisionomía para no parecerme a una indígena, no iba a ayudarme a amarme a mí misma. Estaba mm, básicamente siendo otra persona. mm, Entonces, gracias al amor propio y aceptar quién soy yo como persona y que yo, Lali, crecí con este hermoso regalo que es tener la capacidad de verme o parecerme a mis ancestros, porque es un regalo, en realidad. Y precisamente este regalo lo quiero utilizar para conectar con esas personas que quizás también tienen ancestros indígenas y que ujú, tienen un regalo, que es conectar con otras personas y crecer esta hermosa tribu, que quizás no creció en ceremonias, en jagua, en selva, pero que mm, quiere ser parte de ellos, de alguna manera u otra. mm. Qué bien. Sí, es un objetivo bastante loable y te deseo mucho Erfolg, en Gracias. alemán se dice Erfolg, em, Ok. éxito, éxitos de... Gracias. em, ok, pues, sí, quería también quizás preguntarte, ¿cuál es tu opinión acerca de la apropiación cultural? Que no sé si estás familiarizada, es cuando otro tipo de culturas piensan, bueno, esta cultura que no es la mía me parece también interesante y yo quiero ahora vestirme un poco así como un indígena, o, por ejemplo, ¿no? Y no sé, es un poco controversial si esto debería ser o si es un poco extraño que la Bueno, gente se apropie de otras es culturas. que ahí viene la palabra amor. No Ujú, hay apropiación cultural porque en realidad nosotros venimos, si tú me preguntas cuál es, de dónde yo vengo, no te diría Panamá. Yo vengo del planeta Tierra, soy todo, no soy un pedacito. ujú, Nosotros empezamos a dividirnos, pero cuando, si nos vamos atrás, éramos solo uno. Y de ahí viene lo que te digo la palabra amor. No hay apropiación cultural porque somos todos. Y cuando comprendamos eso, incluso si nos vamos en el plano religioso, en realidad Dios dice, o bueno, se supone, o sus enseñanzas, su filosofía dice que somos uno y que con ese uno también somos parte de él. Cuando aprendamos que somos uno y que todas las religiones son una sola, que se pueden unificar y que tantas batallas y tantas muertes han sido innecesarias si empezáramos a ver las cosas con amor y no con separación, nos daríamos cuenta que podremos abarcar todas las religiones si queremos en una sola persona y aún así no decir que somos una separación de todos. ujú. Cuando nos ponemos